Buen día, saludos a todos. Mi nombre es Noble García, estudiante de la carrera de Derecho Núcleo San Antonio de los Altos. El día de hoy les voy a hablar sobre varios temas de gran interés que forman parte del contenido programático de la materia Medicina Legal, facilitada por la profesora Aida Luis Díaz. Ahondaremos en temas como lo son las ramas de estudio de la medicina legal, la asfixia, causas de muerte, obstetricia forense, la psiquiatría forense y finalmente veremos algunas definiciones sobre la muerte. La medicina legal es la disciplina que combina los conocimientos médicos y biológicos con cuestiones jurídicas. Su objetivo principal es aplicar estos conocimientos en el ámbito legal. Es una ciencia dinámica que incorpora ciencia, arte y tecnología para aplicar la ley y administrar justicia adecuadamente. Su enfoque abarca desde la valoración del riesgo de violencia mortal hasta la atención integral a familiares de personas desaparecidas. Es conocida también como medicina forense, jurisprudencia médica o medicina judicial. Es una rama de la medicina que aplica todos los conocimientos médicos y biológicos necesarios para resolver los problemas que plantea el derecho. Dentro de las principales ramas de la medicina forense se pueden destacar la tanatología forense. Esta rama estudia las modificaciones del organismo humano desde el inicio del proceso de la muerte. Los conocimientos en tanatología forense se aplican como coadyuvantes en los procesos legales, incluyendo temas como la regulación de los trasplantes de órganos, bancos de órganos y la incineración de cadáveres. Patología anatómica forense. Los patólogos anatómicos forenses realizan diagnósticos en cadáveres o en órganos amputados. Su trabajo es fundamental para determinar las causas de la muerte y comprender las alteraciones en los tejidos y órganos. Psiquiatría forense. Esta rama estudia las funciones psíquicas que explican la conducta humana tanto en su estado normal como patológico. La psiquiatría forense es relevante para evaluar la imputabilidad de un individuo en casos legales y establecer la peligrosidad social de un delito. Toxicología forense. Se ocupa del estudio de las sustancias nocivas para el organismo humano. Analiza dosis tóxicas y letales, así como las manifestaciones clínicas de intoxicación y los mecanismos de acción que pueden llevar a la muerte. Estas ramas permiten a los médicos forenses elaborar dictámenes en casos de delitos como violaciones, abortos, infanticidios, contagio venérea y otros relacionados con funciones sexuales humanas. Nuestro segundo punto a desarrollar es la asfixia y las causas de muerte por esta. Primeramente indicamos que la asfixia es una condición en que se impide la respiración normal debido a diversos factores directos o indirectos. Esto afecta el intercambio adecuado de gases con el medio ambiente. Concretamente, la asfixia es una condición en la que el cuerpo se ve privado de oxígeno debido a la dificultad para respirar. Esta condición puede ser causada por diferentes factores, como la obstrucción de las vías respiratorias, la inhalación de gases tóxicos, la inmersión en líquidos, la compresión del cuello o la restricción del flujo de aire. Dentro de uno de los diferentes mecanismos de asfixia tenemos la asfixia por obstrucción en las vías respiratorias. Este tipo de asfixia se produce cuando las vías respiratorias se bloquean, impidiendo el flujo del aire hacia los pulmones. La obstrucción puede ser causada por alimentos, objetos extraños, líquidos u otros materiales que se introducen en la garganta y bloquean la tráquea. La asfixia por obstrucción en las vías respiratorias puede ser mortal si no se trata de inmediato. La asfixia por disminución de la disponibilidad de oxígeno. Este tipo de asfixia ocurre cuando hay una disminución en la cantidad de oxígeno disponible en el aire que se respira. Esto puede ser causado por la inhalación de gases tóxicos, la exposición a altas altitudes donde la presión de oxígeno es baja o por condiciones médicas como la anemia, que reduce la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno. La asfixia por interferencia o intercambio de gases en los pulmones, la cual se produce cuando hay una interferencia en el proceso de intercambio de gases en los pulmones. Esto puede ser causado por la inhalación de gases que inhiben la respiración como el monóxido de carbono, que se une a una hemoglobina de la sangre y disminuye la capacidad para transportar el oxígeno. También puede ser causado por la inhalación de líquidos, como en el caso de la inmersión o el ahogamiento, que impiden el intercambio de gases en los pulmones. Las manifestaciones clínicas de la asfixia pueden variar dependiendo del mecanismo de asfixia y la duración de la falta de oxígeno. Algunos de los síntomas comunes de la asfixia
son la dificultad para respirar, cambios en la piel, que se pone azulada, pérdida de conciencia, convulsiones, dolor de cabeza y mareo, fatiga y ansiedad o confusiones. Continuando con nuestro siguiente tema, tenemos lo que es la obstetricia forense, que es una rama de la medicina legal que se ocupa de aplicar los conocimientos médicos relacionados con el embarazo y el nacimiento a situaciones que tienen implicancia legal. Su campo de acción se extiende al embarazo, el parto, nacimiento, paternidad, aborto y otros aspectos relacionados con la salud de la mujer en el contexto jurídico. Es decir, que la obstetricia forense se ocupa de aplicar conocimientos obstétricos y médico-legales en situaciones relacionadas con la legislación. Dentro de los fundamentos legales tenemos que la obstetricia forense se encuentra dentro del ámbito específico de la medicina legal. Estudia los aspectos legales relacionados con el embarazo, el parto, el puerperio y nacimiento. La investigación de la paternidad, casos de aborto, inseminación y fecundación artificial, y también aborda delitos contra la libertad sexual, parafilia y el infanticidio. Como ya se indicó, la obstetricia forense ocupa el estudio del embarazo y por ende del aborto, desde una perspectiva legal y médica. El aborto se refiere a la finalización prematura del embarazo, antes de que el feto alcance la edad gestacional suficiente para sobrevivir fuera del vientre materno. Este puede ser inducido o espontáneo. Dentro de los incidentes relacionados con el aborto, se indica que la obstetricia forense se ocupa de situaciones relacionadas con el aborto que pueden tener implicaciones civiles o penales. Estas incidencias pueden incluir aborto provocado, que es cuando la madre voluntariamente interrumpe el embarazo, y el aborto espontáneo, que es la pérdida natural del feto. En relación a los aspectos de estudio, la obstetricia forense abarca temas como la viabilidad o la vitalidad, que determinan si el feto era viable y si estaba vivo al momento del aborto. Las causas del aborto, investigar las razones detrás del aborto, la medicina legal del nacido, examinar las circunstancias de la muerte del feto y las maniobras abortivas, analizar los métodos utilizados para interrumpir el embarazo. Asimismo, recordamos que la obstetricia forense se enfoca en aplicar los conocimientos obstétricos para investigar los delitos relacionados con la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio y también en caso de infanticidio. El infanticidio es el homicidio de un recién nacido durante el siglo XIX y hasta fines del siglo XX se debatía sobre cómo diferenciar a un bebé nacido sin vida de uno que murió poco después del nacimiento. Ambrosio Tardieu, un influyente profesor de la medicina legal en París, dedicó un libro completo al tema del infanticidio. Consideraba que no había problemas más difíciles y complejos que los que concernían a la demostración científica del crimen del infanticidio. El infanticidio en Venezuela se refiere a la muerte voluntariamente producida en un recién nacido. Según el artículo 464 del Código Civil, se considera infanticidio a la muerte de todo menor de 20 días de edad. Uno de los desafíos era distinguir en ese momento entre un niño nacido muerto y un bebé que murió poco después del nacimiento. Para ello se utilizaban técnicas como la dosimetría pulmonar hidrostática, que consistía en verificar si los pulmones del niño flotaban o expulsaban burbujas de aire al ser sumergidos en agua. Otras dosimetrías también se empleaban, pero todas presentaban problemas, especialmente cuando el cuerpo del bebé se había deteriorado. El infanticidio es un ejemplo de la compleja relación entre el derecho penal y la medicina. La atención que recibió este tema por parte de los médicos forenses y psiquiátricas se debió a su interés teórico y a su dificultad técnica. La obstetricia forense desentraña los misterios relacionados con el nacimiento y la muerte del recién nacido desde la perspectiva legal y médica, así como los aspectos médicos y legales relacionados con el embarazo y el aborto, contribuyendo a la comprensión y resolución de los casos en el ámbito legal y de la salud pública. En lo que respecta a la psiquiatría forense, esta desempeña un papel crucial al integrar un conocimiento psiquiátrico en el sistema judicial, brindando una comprensión profunda de la salud mental en el contexto legal. Su objetivo es proporcionar evaluaciones imparciales y fundamentales que ayuden a mejorar la equidad y la justicia en los procesos legales.
En el campo jurídico, la psiquiatría forense tiene diversas aplicaciones, entre las que se incluyen la evaluación de la capacidad mental y determinar si un individuo tiene la capacidad mental para enfrentar un juicio o participar en los procesos legales. Responsabilidad penal. Evaluar la responsabilidad penal en los casos criminales. Esto implica analizar si la persona comprende la naturaleza de sus acciones y si estaba en control de sus facultades mentales en el momento del delito. Y consentimiento informado. Evaluar las competencias de una persona para otorgar el consentimiento informado en tratamientos médicos. Esto es relevante en situaciones donde se requiere el consentimiento del paciente para procedimientos médicos o terapias. Custodia en disputas familiares. Determina la custodia en caso de disputas familiares relacionadas con la salud mental. Por ejemplo, evaluar la idoneidad de un padre para tener la custodia de un hijo en función de su salud mental. La psiquiatría forense es esencial para garantizar que las decisiones judiciales consideren adecuadamente los aspectos psicológicos y psiquiátricos de los individuos involucrados en procesos legales. La psiquiatría forense implica nociones médico-legales, psiquiátricas, donde la psiquiatría clínica se transforma en un lenguaje aplicable a un fin común, colaborar en diferentes áreas jurídicas, penal, civil, familia, laboral, respondiendo a los cuestionamientos de las autoridades judiciales, siendo el médico psiquiatra denominado perito y debiendo emitir un informe escrito en el cual se establece la capacidad mental de la persona evaluada, lo que la autoridad competente podría considerar como un elemento en el proceso para orientar su conducta jurídica. El perito, al emitir su evaluación, podría intervenir nuevamente en el proceso al ampliar o adicionar el documento emitido, o su participación activa en el debate. Esto a solicitud del despacho. La psiquiatría forense implica posibles aplicaciones que involucren cuidados de la salud en el trabajo hasta justicia criminal y seguridad pública. Finalmente, como último tema, indicaremos el concepto de la muerte, definida por el Código de Ejercicio de la Medicina, la muerte como el cese irreversible de toda actividad cerebral, incluida la del tallo cerebral, que es responsable de las funciones vitales. No existen estados intermedios entre la vida y la muerte, solo puede haber actividad vital orgánica sostenida, incluso con ayuda, o su completa ausencia. Mientras que la Ley General de sobre donación y trasplante de órganos o tejidos humanos, cuya ley regula las actividades y procedimientos relacionados con la obtención y utilización de órganos y tejidos humanos para la donación y trasplante, así como su seguimiento. En referencia al diagnóstico de muerte, el diagnóstico y certificación de la muerte de una persona se basa en el cese definitivo e irreversible de las funciones encefálicas. Esto se realiza de acuerdo con los protocolos establecidos en el reglamento y bajo la responsabilidad del médico que lo certifica. Esta ley define en su artículo número 2, que la muerte encefálica como la pérdida absoluta e irreversible de todas las funciones encefálicas y del tallo cerebral. Concluyendo, después de estudiados todos estos temas, no queda duda que la medicina legal es fundamental para la justicia y la resolución de casos legales, ya que abarca diversas áreas de conocimiento, tanto médico como biológico. Espero que toda esta información les sea de su provecho y les ayude a incrementar su conocimiento en referencia a sus temas. Muchas gracias.